Para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Rojas, soy psicóloga y para el día de hoy, junto con mi colega Amanda Velasco, vamos a trabajar un tema que es 6 estrategias para una crianza más eficaz. Entonces, invito a todas las personas que sean papás, mamás, cuidadores o que también tengan a su cargo niños, niñas o adolescentes a que estén muy atentos. Es un programa que hemos hecho con mucho amor en respuesta a todas las necesidades que identificamos en las familias para poder pues atender todos estos retos que nos trae la crianza. Entonces, a continuación va a estar con nosotros y va a compartir la psicóloga Amanda Velasco. Amanda Velasco es una mamá muy comprometida y apasionada con el tema. ¿Te conocen? Cuéntanos a qué te dedicas, qué estudios tienes y por qué te gusta este tema. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Es mi primera vez en Facebook Live. Bueno, mi nombre es Amanda Velasco, como mi compañera Adriana me presentó. Soy psicóloga de profesión. Tengo una especialidad en intervenciones psicosociales y la pandemia me llevó y me motivó a tomar estudios y formarme como educadora de familias en disciplina positiva. Esto por un lado, y pues sigo en constante formación, la verdad, es un tema que me apasiona, no por el hecho de ser madre únicamente, sino porque he venido realizando un proceso de transformación y la verdad es algo que me tiene muy feliz, muy contenta, y la idea es con esta comunidad que estamos emprendiendo, poder transmitir el mensaje, poder acompañar, poder asesorar y aprender y desaprender acerca de la crianza. Entonces, muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Amanda, por compartir este espacio. La idea es que el día de hoy le compartamos a los padres, a las familias y también a quienes apoyan acciones de crianza con niños, niñas y adolescentes la posibilidad de tener herramientas para asumir este reto tan importante. Entonces, Amanda, teniendo en cuenta la formación que tú tienes, ¿nos puedes contar de qué se trata la disciplina positiva? Bueno, Adriana, la disciplina positiva es una corriente que se basa y se fundamenta en los estudios y bueno, en la filosofía de vida como tal de un médico, psicoterapeuta, Adler, y un psiquiatra, quienes estudiaban como el comportamiento como tal y hablaban acerca de cambiar el castigo por otro tipo de herramientas que sean más respetuosas. Entonces, la doctora Jane Nelsen tomó esta filosofía de vida como tal y la actualizó, por decirlo de alguna manera, enfocando la crianza de una manera más respetuosa a través de la firmeza y la amabilidad, no centrándonos en los problemas que arraiga la crianza como tal, sino enfocándonos en las soluciones. Entonces, es una disciplina bastante hermosa, bastante amplia, que nos lleva a hacer unos procesos también de transformación y a cambiar esa mirada que tenemos frente a la crianza tradicional. Lo complementa también otras teorías o otros estudios y pues estoy en constante aprendizaje, como les dije, porque pues no solo me quedo en disciplina positiva, sino también otras teorías o programas, como lo quieran llamar, que hablen acerca de la crianza respetuosa y que nos encaminen en este proceso. Entonces, lo pueden llamar, mucha gente dice, bueno, la crianza respetuosa, la crianza con amor, disciplina positiva, disciplina consciente, y todas tienen una característica y un objetivo principal, que es ofrecernos nuevas herramientas para educar, para enseñar habilidades y para criar bajo el respeto. Entonces, eso es lo que abarca como tal todo este movimiento que la gente, pues ahora se habla de movimiento, pero la verdad ya ha estado hace muchísimos años, no es algo que nos vengamos a inventar, ni estas doctoras que vienen implementando todas estas metodologías se lo estén inventando, es algo basado en las teorías, basado en la ciencia. Entonces es algo muy bonito, es maravilloso el proceso que hacemos nosotros los adultos para transformar aquellas situaciones que muchas veces no nos ayudan mucho para este proceso de crianza con los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, a mí me gustaría pues darle las gracias a las personas que están conectadas. Porfa, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, si nos quieren compartir una experiencia, lo pueden hacer. Ya en este momento tenemos varias personas conectadas, ya tenemos corazoncitos, likes. Y Amanda, es importante aclarar una cosa y es que este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy va dirigido, como tú lo decías, a compartir herramientas. Nosotros en este ejercicio no pretendemos decir quién es un buen o mal papá, porque eso no es una cuestión de emitir juicios, sino los invitamos con esta información que les vamos a compartir, como Amanda lo dice, es una información dirigida a que revisemos y replanteemos esas estrategias que hemos venido implementando, qué resultados nos han dado como padres, como madres, como cuidadores o como personas que hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con los niños, las niñas y los adolescentes y hemos de alguna manera acompañado procesos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no existe la crianza, la paternidad y la maternidad buena o mala, sino que venimos de atrás con muchos aprendizajes y algo que hemos hablado es que tenemos que reevaluar todas esas metodologías que tenemos porque lo tenemos de un tiempo que pasó hace mucho tiempo y los retos que tiene la crianza de los niños y los adolescentes actualmente es diferente y por eso es muy necesario que nos eduquemos, que estamos abiertos a replantearnos y a ver con otras miradas el tema de la crianza. Sí, total, Adriana. Este espacio y todos los espacios que se abren gracias a las redes sociales no son con el objetivo de lo que tú dices, generar juicios de valor y decir quién es mejor papá, mejor mamá, mejor cuidador, porque no hay maternidades ni paternidades perfectas. El que diga que existe la perfección en la maternidad y la paternidad, pues te está mintiendo. Todos los días son oportunidades de aprendizaje para hacernos conscientes, para hacernos responsables de nuestros actos nosotros como adultos y cómo estamos sirviendo de modelo a nuestros niños, niñas y adolescentes, qué les estamos enseñando, cómo estamos ayudándoles a construir y a desarrollar esas habilidades que ellos tanto necesitan. Entonces, hoy vamos a impartir unas estrategias o unas herramientas que se usan basadas en la crianza respetuosa, pero pues ya es decisión de cada padre, madre o cuidador, educador también, si las toma o desea seguir implementando las herramientas que viene, pues que ha implementado a lo largo del tiempo. La idea es como generar esa conciencia de que tenemos unas herramientas que nos han enseñado años tras años, basadas de pronto en la violencia, basadas en dirigir mucho a la obediencia, a estilos de crianza como el autoritarismo, como otro tipo de crianza que es un poco más permisivo y demás, y pues la idea es que vayamos construyendo también una mejor sociedad a través de herramientas que sean mucho más respetuosas para tanto para los niños, niñas y adolescentes como para nosotros como adultos. Bueno, entonces, Amanda, para dar continuidad nos gustaría saber cuáles son esos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta para esos procesos de crianza más amorosa. Bueno, es importante, vamos a dividirlos, no sino como a descifrar 5 principios, por decirlo de alguna manera. Desde la disciplina positiva hablamos del respeto mutuo, entonces es fundamental hablar del respeto, de la atención también que debemos tener a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero primero que todo atender nuestras necesidades, ¿sí? Si nosotros como adultos atendemos nuestras necesidades socioemocionales y las demás necesidades, podemos orientar y podemos enseñar de una mejor manera a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el respeto mutuo se da en eso, en tener en cuenta sus decisiones, en permitirles desarrollar esa autonomía, esa independencia, en tomar decisiones en conjunto, el respetar, porque pues ellos, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y partiendo de ahí pues hablamos del respeto. Vale, entonces cuando hablamos de respeto y es algo que es muy importante reconocer, que
todos los niños, los chicos, los adolescentes y los jóvenes tienen una personalidad, unos gustos, unos intereses y que es importante reconocerlos y respetarlos, porque a veces vemos que papá, mamá y los docentes y muchas personas que están imponen muchas cosas y no tenemos en cuenta esa opinión, ese gusto y ese interés de los niños que nos están mostrando. Entonces, de pronto, por ejemplo, en una actividad deportiva, no, a mí me gusta esta actividad deportiva, entonces yo quiero que mi hijo la haga y muchas veces pues este niño no tiene la habilidad o no muestra interés en desarrollarla. ¿Sí? Entonces es importante darle la posibilidad a esos niños de que puedan dar su opinión y se sientan escuchados. Sí, a veces tenemos como las expectativas muy grandes frente a nuestros hijos, entonces yo quiero que él sea así, quiero que sea así, y tenemos una infinidad de características que queremos que ellos alcancen y muchas de las veces, si revisamos hacia adentro, no estamos haciendo la tarea para poderles enseñar y poder enseñarles a que desarrollen esas habilidades. Entonces, ahí hablamos del respeto. Cuando yo quiero que mi hijo sea una persona respetuosa, empática, asertiva, pero no revisamos cómo yo me estoy comunicando con mi hijo, con mi hija, que si le estoy gritando, cómo le pido las cosas, cómo me comunico, qué tipo de comunicación estoy utilizando. Entonces, el respeto es qué tanto yo también tengo en cuenta la opinión, la decisión que tiene mi hijo, mi hija frente a alguna situación. Eso, cuando hablamos de respeto, por eso decimos ponernos en los zapatos de ellos. Si yo quiero que una persona me respete también y me tenga en cuenta, pues hacer lo mismo con nuestros niños y con nuestras niñas. Vale, muchísimas gracias. Y algo que, por ejemplo, de manera muy frecuente yo les digo a los papás y las mamás de las personas que van a mi consulta es, oye, para que tu hijo sea saludable, exitoso, bueno, y todas las cosas que quieren y esperan de sus hijos, es muy importante dedicarnos como adultos tiempo, sanar nuestras heridas, cuidarnos. Entonces, eso va a hacer que yo le pueda transmitir eso a mi hijo o a mi hija, porque muchas veces, y especialmente lo veo en las mamitas, que en ese rol que nos ha dado la sociedad de cuidadoras, de protectoras, a veces gastan demasiada energía en su pareja, en su trabajo, en el cuidado de sus hijos, en mantener la casa impecable y se descuidan un poco ellas. Sí, total. Yo te lo decía en algún momento de que lo primero que debemos hacer es atender nuestra salud mental. Yo no puedo pretender que mi hijo o mi hija sea de una manera cuando yo no estoy tampoco dando el 100% para poder desarrollar y fortalecer esas habilidades en mí. Entonces, es fundamental que atendamos nuestra salud mental. De mi salud mental depende la salud mental de mis hijos. Entonces, lo que tú dices es fundamental, aprender a dedicarnos tiempo, no necesariamente tiene que ser pues todo el día o mediodía, pero sí mínimo 15 minutos al día que podamos dedicarnos tiempo haciendo cosas que nos gusten, que podamos disfrutar, para poder replantear todo este tipo de situaciones que se presentan, porque la carga que tiene una mujer, no queriendo desmeritar la carga del hombre, pues es muy grande, ¿sí? Entonces es fundamental también ceder como esos espacios y aprender a delegar también para obtener ese tiempo y ese espacio de nosotras. Bueno, entonces el primer elemento, ¿me lo recuerdas por favor? El respeto mutuo. Bueno, el siguiente punto es firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Ahí antes de tu intervención hay algo y es que muchas veces hay personas que dicen, no, es que los psicólogos no quieren que los niños se esfuercen, no quieren que le pongan límites, no quieren que tengan reglas. Entonces, ¿a qué se refiere ese punto de la firmeza? Bueno, cuando hablamos de firmeza y amabilidad, quiere decir que nosotros podemos criar bajo estos dos puntos, o sea, como coloquialmente lo dicen, Adri,
tenemos que estar como en la línea media, ni muy autoritarios, pero ni muy tampoco flexibles ni permisivos. Siempre hay que mantenernos en la línea. Entonces, cuando hablamos de firmeza, no quiero decir que vamos a hablar duro, vamos a gritar ni nada, sino vamos a mantenernos en el límite. Y por eso es fundamental que entendamos que la crianza basada en el respeto, en el amor, no pretende que nosotros criemos a los niños bajo la permisividad, que les dejemos hacer lo que ellos quieran, que no pasa nada, que les hablemos bonito, porque existe como ese mito y esa creencia que la crianza respetuosa es hablarles bonito, hablarles como niños, y no. Resulta que nos enseñan es a hablar con firmeza, amabilidad, respetando el ser, en este caso niño, niña de adolescente, pero siempre manteniéndonos en el límite, ¿sí? Un ejemplo, Adri, a mí me gusta dar ejemplos para que pronto podamos entenderlo mejor. Cuando yo digo y mantengo un horario de televisión y yo le digo a mi hija y le anticipo con anterioridad, más tarde vamos a hablar de eso, que ya se acabó el tiempo, ya se acabó el turno para ver televisión, apagamos televisor y empieza a tener un desborde emocional. Inmediatamente muchos padres, ante ese desborde como tal, ante esa pataleta o berrinche que llaman, pues ceden. Bueno, mira otro poquito, o toma esta galleta, o toma este helado, para evitar escuchar ese llanto y ese malestar que tanto nos incomoda a nosotros. Entonces no nos estamos manteniendo en el límite. En la crianza respetuosa sí, lo que hacemos es mantenernos en el límite, pero acompañamos y validamos esa emoción. No hacemos algo para que la persona deje de llorar, deje de estar haciendo esa pataleta y demás, sino simplemente estamos al nivel, acompañamos y validamos. Esto es ser firme, no más televisión, no más televisión, sin necesidad de llegar de pronto a los golpes, al castigo, al chantaje, ¿sí? Que es lo que comúnmente tendemos a hacer, y ser amables. Vale, más adelante, al final donde describamos las herramientas, vamos a tener la posibilidad de ampliar la información sobre cómo establecer esos límites. El siguiente punto habla acerca de la importancia de la conexión. ¿A qué se refiere ese término? Bueno, la conexión es poderles permitir y darles a entender que son sentidos, de que pertenecen, de que les amamos, de que les acompañamos, darles a entender de que nuestro amor es incondicional, ¿sí? Y cuando hablamos muchas veces de incondicional, nosotros solemos decirlo siempre, yo te amo incondicionalmente, pero resulta que no, resulta que muchas veces nuestro amor, nuestro cariño es con condiciones. Y me refiero aquí que si mi hijo se porta bien, hace algo que a mí me parece bien, yo voy a estar ahí, te voy a acompañar, te ofrezco mi amor y demás, pero cuando mi hijo de pronto tiene un comportamiento que yo catalogo como mal, ahí mamá no va a estar, ahí no quiero escucharte, mejor vete y te tranquilizas solo, invalidamos y demás. Entonces es importante tener ese concepto claro, amor incondicional es sin condiciones, y fundamental aquí establecer conexión, darles a entender que pertenecen a algún lugar, de que se les escucha, se les comprende, se les acompaña. La conexión no necesariamente tiene que ser que es que nos vamos a pasar todo el día con nuestros hijos, de que tengo que dejar de trabajar para jugar con ellos todo el día, como muchas veces me lo han dicho. La conexión la podemos hacer en momentos de 5, 10 minuticos, 3 minutitos, porque yo sé que el día a día y el corre-corre pues no nos permite pronto compartir y tener tanto espacio con nuestros hijos, pero sí que este espacio sea de calidad. ¿De calidad qué quiere decir? Que nosotros dejemos de lado estos aparatos electrónicos que muchas veces nos abruman tanto y que empecemos a conectar con ellos, a conectar desde sus necesidades, desde aprender a identificar sus emociones, cómo te sientes, que empecemos a conectar con ellos visualmente, a través del tacto, ¿sí? Aprender a conocer y permitirles sentirse sentidos, seguros en casa y con las personas que están a su cargo. Vale, es muy importante lo que tú estás diciendo, Amanda, porque hablas primero de la importancia de la conexión, de la afectividad. A veces hay personas que dicen, no, es que si yo me excedo de amor con mi hijo, me lo voy a echar a perder, ¿sí? Y yo nunca he visto a nadie que se pierda por tanto amor, más bien de la carencia y de la falta de afecto. Sí, pero algunas personas consideran eso.
Y otro lado, el tema de la seguridad. Mira que con pandemia y luego de que he tenido la oportunidad de compartir con otros niños y adolescentes, vemos que tienen muchos miedos. Y es muy importante que papá, mamá, cuidadores y nosotros como profesionales, docentes, educadores, empecemos a generar mayor seguridad en estos niños y en estos adolescentes que están pues bastante agobiados por todo lo que pasó y están como empezando a desarrollar habilidades para adaptarse a este medio, de volver a la presencialidad. Y es que mira, Adri, que el proceso de adaptación es bastante complejo y hace unos días yo lo hablaba, para los chicos es complejo en el sentido de que hay muchos niños que antes de pandemia estaban en primaria y ahorita ingresan a un colegio ya entrando a bachillerato, entonces se han saltado como ese paso y esa transición y aún es más difícil el proceso de adaptación. Entonces ahí es muy importante nosotros como cuidadores y padres de familia, cómo los estamos acompañando, qué herramientas usamos para acompañarlos. Estamos validándoles sus emociones, estamos sirviendo de esa escalera de regulación emocional o simplemente les invalidamos y no pasa nada, estás exagerando, ¿sí? Que eso es lo que comúnmente sale como respuesta en automático, porque pues eso nos pasa a todos y en algún momento vamos a ir como cambiando esta respuesta, pero sí es fundamental lo que tú dices, los miedos o las emociones no son buenas ni malas, hay emociones agradables, otras desagradables, pero en sí nos ayudan a nosotros a también tener como ciertos mecanismos de defensa y a responder ante las diferentes situaciones. Entonces, el miedo es una emoción que es importante validarla, ¿sí? Puede que para mí, que mi hijo me diga o mi hija me suele decir, no, mamá, es que me da miedo porque siento que hay monstruos. Pues yo sé que no hay monstruos, pero yo no le voy a decir, ay, no, qué bobita, amor, no hay nada. No, yo lo que tengo que hacer es acompañarla, quieres que te acompañe, te da miedo, ¿sí? Validarle la emoción y acompañarla a que empiece a transitar por esa emoción. Y eso es lo que nosotros tratamos de hablar y acompañar a los padres de familia también para que vayan conociendo y actualizando un poco todo este tipo de herramientas. Vale, bueno, pues quiero contarte que han aumentado las personas que se han conectado. Los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, nos las dejen en el chat. Aquí hay una mamita que escribe, me pasa eso. Otra, Paola Montes, dice, hola amiga bella, y Felipe Cediel dice, buenas noches, saludos cordiales señoritas. Entonces, estamos atentos a sus dudas e inquietudes. La idea es que esto pueda ser mucho más interactivo y pues en este momento hay dos profesionales, cada una con experiencias diferentes, con todo el interés de fortalecer esas habilidades de todas las personas que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes. Amanda se ha centrado mucho más en el acompañamiento a familias de niños que están en sus procesos de primera infancia y infancia, y en mi caso yo he tenido la oportunidad de acompañar a familias de adolescentes y jóvenes, entonces por eso hicimos esa dupla el día de hoy. Bueno, Amanda, el siguiente punto está relacionado con el efecto del castigo a largo plazo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, yo creo que las personas que están conectadas acá ya tienen algún conocimiento de los efectos del castigo. No queriendo decir que ahora vayamos a satanizar de pronto algún comportamiento de un papito, una mamá que haya tenido y que diga, Dios mío, castigué a mi hijo ayer, entonces ya lo llené de traumas y demás. No, ¿sí? Los efectos del castigo y la violencia estamos hablando cuando son de manera recurrente, obviamente, porque cuando lo cometemos por primera vez, pues es importante aprender a reparar, ¿sí? Y aceptar que cometemos un error y responsabilizarnos de nuestra reacción y de nuestras emociones, que comúnmente lo que hacemos es como responsabilizar a nuestros niños, ¿no? Como que tú me hiciste, porque hiciste esto, me hiciste perder el control y demás. Entonces, los efectos del castigo a largo plazo son muchísimos a nivel psicológico, la parte cognitiva, a nivel de cerebro como tal y el desarrollo de estos procesos ejecutivos como tal de atención, memoria, aprendizaje y pues otra serie de dificultades. A nivel social también vemos dificultades como la ausencia de habilidades sociales,
y otra serie de problemáticas que se presentan. Entonces, es importante aclarar acá que el castigo es una herramienta que nos permite a nosotros cumplir, o por decirlo de alguna manera, que una conducta cambie de manera inmediata, y eso es lo que muchas veces como adultos queremos. Si yo quiero que apague el televisor y no me hace caso, entonces pego, regaño, amenazo, chantajeo, castigo, y de una vez la conducta para, ¿sí? Pero no tenemos en cuenta esas repercusiones que tienen a largo plazo. La crianza respetuosa es retadora, y lo es. No es que de la noche a la mañana yo diga, no, ya tengo las herramientas y ya voy a poder con esto, ¿no? Es bastante retadora porque lo hablo a modo personal, nos reta a nosotros mismos, nos reta a todas esas creencias limitantes que tenemos, nos reta a enfrentarnos a, a todos esos procesos que hemos desarrollado, a toda esa maletica que tenemos acá de nuestros padres, de nuestros abuelos, a todos estos estereotipos, a ese paradigma tan grande que se tiene frente a la crianza y bueno, otras cosas más. Entonces es retadora a enfrentarnos a nosotros, pero la verdad vale mucho la pena por los frutos que recogemos en nuestros niños, porque les vamos a enseñar a ser mejores personas, les vamos a enseñar herramientas y habilidades para que se puedan enfrentar en la vida adulta a todos los retos que se vienen, y más pues con la tecnología y todas las problemáticas que todos conocemos. Bueno, ya ahí tú te adelantas, Amanda, al siguiente punto o elemento importante, y es el desarrollar herramientas. ¿A qué se refiere ese término? Es la mejor oportunidad, Adri. Cuando nosotros vemos un mal comportamiento, muchas veces, siempre dan el mismo ejemplo, pero es que me parece el mejor. Estamos viendo un iceberg y siempre vemos como la puntita y no nos damos cuenta de qué es lo que está abajo. Un comportamiento siempre es una señal de que hay una necesidad insatisfecha, y es la mejor oportunidad que tenemos para enseñar aquello que el niño no conoce, esa habilidad que le hace falta, ¿sí? Te doy un ejemplo. Un niño en su primera infancia que coge a otro niño y le arrebata un juguete o le jala el cabellito o le pega, ¿cómo es corregido? Yo lo hacía o lo he visto también, como que no se hace eso, malo. A veces les damos palmaditas, ¿sí? Esa era una oportunidad perfecta para enseñarle al niño a pedir las cosas, porque el niño no sabe. Quería el juguete, pero no supo cómo hacerlo. Esa es la oportunidad para yo decirle, tú querías el juguete, la próxima vez le puedes decir, me lo prestas, o si todavía no habla, le podemos indicar que te lo preste, ¿sí? Entonces, ese ejemplo es básico, pero todo comportamiento es una oportunidad para que nosotros veamos qué le hace falta a mi hijo o a mi hija para aprender, para yo trabajar en eso y podérselo enseñar. Vemos muchos casos de agresividad, no hablamos de niños violentos porque eso es normal, de agresividad infantil, porque hay que enseñarles a regular también, hay que enseñarles a pedir las cosas, hay que enseñarles a respetar el tiempo, los turnos, y bueno, hay que enseñarles de empatía, de asertividad, y todo este tipo de habilidades que tanto nos hablan, que nos cuestan como adultos, ahora, ¿cómo no les va a costar a los niños? Vale, Amanda, pues quiero darle las gracias a las personas que en este momento se encuentran conectadas. Ya nos han llegado nuevas preguntas, a lo largo del programa les vamos a estar respondiendo. Les quiero compartir un dato que es bastante importante que consideremos, y es que el Ministerio de Salud y Protección Social, en su encuesta de salud mental en población de niños, niñas y adolescentes más reciente, refiere que las principales problemáticas de salud mental que se están presentando en esta población es ansiedad, trastornos por déficit de atención, depresión, trastornos alimenticios y conductas autolesivas. Cuando hablamos de conductas autolesivas es que los mismos niños o adolescentes se están lesionando. Comportamientos como que se golpeen la cabeza, que le den puños a la pared, que se pellizquen, y alguno que es como más reconocido y que está alarmando mucho a la comunidad educativa y a los padres, y son las autolesiones, el cutting, que son los cortes, pero los que mencioné anteriormente no se deben desestimar.
y pues también hemos tenido en Casanare, que es el lugar donde nosotros estamos transmitiendo, situaciones donde hemos encontrado a menores de 14 años que ya han intentado quitarse la vida y en algunos casos, pues desafortunadamente han perdido la vida en estos intentos. Entonces el propósito es poder darles herramientas porque como lo hablaba con Amanda, si nosotros trabajamos desde la primera infancia y desde la infancia, muy posiblemente podamos desarrollar esas habilidades y esas herramientas en los padres que pueden transmitir a los niños. Sí, total, Adriana. Entender que más que trabajar con niños, porque muchas veces lo que uno recibe por parte de algunos padres es: Amanda, tengo un problema con mi hijo, es que tiene un mal comportamiento, es grosero, y empezamos como a ver esas etiquetas que hacemos como adultos, pero no vemos la necesidad de trabajar en nosotros. Entonces, estos procesos, no hablando de disciplina positiva, sino de todos los programas que encontramos, nos enseñan cómo a trabajar en ese proceso de transformación. Cómo yo como adulto empiezo a identificar esos detonadores, esas situaciones que me regulan, que me hacen perder el control. Y no hablando de personas, sino yo, cómo puedo desarrollar esa habilidad para aprender a gestionar esas emociones y no permitir darle el control a otras situaciones o personas que lo hagan, que eso es lo que comúnmente hacemos. Muchas veces estamos en calle con demasiadas cargas y llegamos al hogar, y yo lo hablaba la vez pasada de que nuestros niños son como esa canequita en la cual nosotros botamos toda nuestra basura emocional, y pues eso es lo que no deberíamos hacer. Entonces, por eso es tan importante trabajar en nosotros. Si bien ya somos adultos, dirán algunos padres, pero pues a mí me criaron así y estoy bien y no ha pasado nada. Pues sí ha pasado, porque nosotros somos lo que somos no gracias a los golpes, somos lo que somos a pesar de los golpes. Si somos personas exitosas, buena gente, como decimos, imagínense donde si hubiésemos tenido una crianza basada en el respeto, en el acompañamiento, en una serie de herramientas como las que conocemos ahora, seríamos unas personas aún muchísimo más exitosas, pero pues las herramientas que tenían nuestros padres en ese momento no eran las que conocemos hoy. Por eso es tan importante no juzgarnos ni criticarnos, sino trabajar en lo que podemos hacer hoy para transformar estos procesos. Bueno, aquí hay un mensaje, no sé si tú lo puedes leer, que dice: en niños de 10 años, ¿qué estrategia podemos usar si son manipuladores y violentos? Entonces, pues lo primero que yo quiero es invitar a las personas a que empecemos a quitar etiquetas, ¿sí? Muchas veces cuando yo le coloco una etiqueta a una persona, la persona empieza a actuar como esa etiqueta. Y por otro lado, cuando yo estoy escuchando, o sea, si a mí me dicen: Adriana, tú eres manipuladora y eres violenta, de alguna manera esto está generando en mí, pues, un efecto psicológico que no es sano. Entonces, la primera invitación para la persona que nos está haciendo esta pregunta es no es colocar la etiqueta, sino de pronto una descripción del comportamiento que está teniendo. Y lo otro es que hay que ver que detrás de ese niño que está presentando ese comportamiento debe ocurrir una situación detonante, un lugar de aprendizaje donde se ha dado eso. ¿Tú qué opinas? Yo creo, sí, total de acuerdo. A veces nos salen en automático. No es que nosotros queramos decir, es que no debes hacerlo, mamá, no, sino que es una oportunidad para uno caer en cuenta de que sí. A veces juzgamos, criticamos, etiquetamos porque tenemos eso acá en nuestro cerebro a nivel emocional, lo primero que se viene, más no queriendo decir que tú como mamita que nos escribiste, pues quieras dañar a tu hijo, obviamente no, pero sí es importante reconocer para ti qué es ser manipulador. Hay que revisar por qué dices que es manipulador y qué es lo que tú le has enseñado para que ese niño responda de esa manera, ¿sí? Me atrevería yo a decir que de pronto tú dices que te manipula porque no le das plata, un ejemplo, porque no le das 10,000 pesos para las 11, entonces se pone a llorar y se deprime, porque ahora los papás dicen, pues se deprime, toca darle lo que pide. Y ahí, ¿qué le estamos enseñando? Que así se piden las cosas, ¿sí?
Entonces hay que acompañar mucho a los niños, por eso es importante mantenernos siempre en el límite, pero siendo respetuosos, tener firmeza y amabilidad. Y no hablamos de violentos porque no hay algo premeditado. Tu niño seguramente jamás se va a levantar o se ha levantado diciendo, voy a llegar al colegio y le voy a pegar a esa niña porque quiero que sufra, sino que es un niño agresivo que de pronto no sabe cómo expresar su frustración, su ira, su enojo. Por eso es tan fundamental nosotros enseñarles de las emociones, enseñarles qué son las emociones, yo con mis muñecas, qué son las emociones, cómo se sienten, dónde se sienten, cómo podemos ayudar a gestionar esas emociones y a que ellos puedan transitar por ellas. Entonces, más bien es preguntarnos, esa necesidad que tiene mi hijo, o en este caso tu hijo, se debe a que aún no sabe y no reconoce qué es lo que le pasa. Por eso es importante, los papitos somos los que tenemos siempre las respuestas porque conocemos a fondo nuestros hijos. Tú puedes decir, algo le pasa, seguramente es por esto, seguramente no sabe cómo gestionar esa ira que tiene, esta frustración, y por eso responde de esa manera. Hay que enseñarle que cuando yo tengo rabia, no tengo que decirle respira, respira, porque pues eso no, cuando una persona está bajo esa emoción tan fuerte, pues obviamente no nos va a prestar atención, pero sí con anterioridad le podemos enseñar un tipo de herramientas como la respiración, o tú misma cuando lo veas así como en modo, no hablamos de pataleta a los 10 años, pero sí de regulado, tú misma haces la calma de él. Respira en silencio y eso le va a transmitir a él también para que pueda bajar la intensidad de la emoción. Bueno, Amanda, muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo sus inquietudes. Entonces, aquí hay un nuevo aporte que dice, cuando tenemos a cargo niños y no somos los padres y tampoco es una institución como la escuela, ¿cómo hacemos con los comportamientos no deseados y que al parecer son el reflejo del hogar? Entonces, sería como una especie de cuidador. Entonces, ¿cuál sería el rol de un cuidador que percibe que hay comportamientos que no son muy sanos, muy saludables? Nosotros como psicólogos somos profesionales de la salud y nos centramos en qué es saludable y qué no es saludable. Aquí es importante resaltar algo, que la crianza no debe ser netamente, o sea, el tema de crianza respetuosa y de desarrollar este tipo de herramientas no debe ser solamente dirigido a padres, madres o cuidadores, sino también a los docentes, a los profesionales, a los que no son papás también, porque de una u otra manera todo el mundo tenemos algún contacto con niños. Entonces, en la escuela es fundamental también poder actualizarnos. El sistema educativo sería ideal que pudiera hacer esa reestructuración para generar escuelas respetuosas. Más sin embargo, yo te digo que es fundamental uno no intentar meterse, por decirlo de alguna manera, en la crianza de otra persona si la persona no le ha pedido la ayuda, ¿no? Pero si tú eres una docente en un colegio, tú también le puedes enseñar. ¿Qué es lo que comúnmente vemos en los colegios? Y a mí me ha pasado, yo lo he visto de otros papitos, que los niños tienen de pronto malos comportamientos o no saben cómo responder a las diferentes situaciones que se presentan y los papás llegan a recogerlos al colegio y lo que hacen los docentes es, te van para el rincón a pensar, te pongo carita triste, pero no le estamos enseñando cómo desarrollar esa habilidad que le hizo falta cuando yo estoy viendo qué es lo que pasó, que soy el primer correspondiente. Entonces, lo que hacen los docentes con todo su amor también, porque no se trata de juzgar, porque ellos también desconocen las herramientas, es de pronto decirle a los padres, es que su hijo hizo esto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aumentamos el problema y yo he visto cómo algunos papitos se les voltean los ojos mirando a los niños y yo apenas veo a los niños digo, Dios mío, lo que le espera en la casa después de esa cantaleta que la profe de pronto la queja que le puso. Entonces, los docentes tienen una gran labor y lo han venido haciendo y yo sé que es complejo porque pues atender 30, 40 niños y cada niño con un temperamento y un carácter diferente es muy complejo, pero sí de pronto hacer el esfuerzo de buscar la información, de tratar de identificar cuáles son esas necesidades que tienen los niños. Obviamente los niños son el reflejo de lo que viven en su hogar.
desde el amor, desde lo que los papitos le han podido enseñar, porque pues no conocen otra manera de hacerlo. O sea, aquí no se trata de culpar a nadie, sino de construirnos como una mejor sociedad. Entonces los docentes también pueden aprender este tipo de herramientas, el enseñarles cómo se comunica. Si tú quieres pedirle prestado eso a esa niña, cómo se pide prestado las cosas, no se rapa, no se golpea, eso duele, tú puedes usar la voz, enseñarles todo eso y ponerles límites respetuosos. Vale, yo creo que algo que es muy importante es precisamente que muchas veces nosotros lo que decimos es no lo haga, no diga, así no se hace, pero no le estamos mostrando la otra parte. Y pues no me quisiera anticipar, pero es algo que identificamos y es que muchas veces lo que decimos es que papá, mamá, cuidador y todas las personas que nos relacionamos con los niños no somos conscientes del desarrollo evolutivo del niño, que sí, o del adolescente. Significa que no podemos pretender que un niño o un adolescente tengan el mismo comportamiento de un adulto porque neurológicamente no tiene la capacidad para responder de esa manera. El cerebro se desarrolla, dicen los estudios, a partir de los 25 años, en su totalidad. Finaliza todo el proceso de desarrollo. Finaliza. Entonces todos nacemos con esta parte que a mí me gusta, este estudio de la neurociencia que nos da la disciplina consciente, que estudian el cerebro y lo dividen en tres partes, el cerebro primitivo, el emocional y el racional. Entonces todos nacemos con esta parte, la primitiva. Entonces, muchas veces es triste porque nosotros queremos exigirle a los niños en su primera infancia, de los 0 a los 5 años, que tomen decisiones, pero cálmate, no te frustres, pero mira, haz esto, lo otro. O sea, queremos como verlos como personitas iguales a nosotros adultos y resulta que no, que ellos están aprendiendo poco a poco a partir de su desarrollo, que una parte de su cerebro está más activa, por eso es que responden a través de pataleta, de llanto y demás. Por eso es que los adolescentes ya van respondiendo desde la parte emocional. Por eso es que dicen te odio, no te quiero ver, etcétera, etcétera. Por eso es que ya cuando están en la adultez joven ya responden ya con la parte ejecutiva, ya pueden pensar mejor para tomar las decisiones. Ya han desarrollado aún más este proceso evolutivo del cerebro. Entonces, no queriendo decir que nos vamos a especializar acá todos en psicología infantil, pero sí es importante tener en cuenta que todo niño va acorde a su etapa, que es normal que un niño quiera brincar, saltar. A veces me dicen, tiene 2 años, pero no, nadie la controla, eso quiere estar corriendo y brincando. Y yo digo, es normal y ahí nos toca a nosotros es buscarle los lugares seguros, tratar de protegerla para que no se lastime, pero es normal. Entonces, lo que tú dices es fundamental, Adri, que tengamos en cuenta el desarrollo según la etapa de cada niño, niña, adolescente. Bueno, y aquí comparto este comentario que dice, hoy día el déficit de atención es el pan de todos los días. Hay algo y es que cuando he tenido la oportunidad de visitar y acompañar a niños en las instituciones educativas, pareciera como si a todos ya les hubiera colocado, y nuevamente volvemos a lo de la etiqueta, es que él es hiperactivo, es que él tiene déficit de atención. Y yo les pregunto, bueno, ya qué exámenes le hicieron, qué valoración tuvo. No, pero es que es muy inquieto y no presta atención. Entonces, primera observación, si sospechamos o consideramos que hay un niño que está presentando esto, es muy importante contar con su valoración médica, psicológica, en algunos casos psiquiátrica, para que realmente podamos decirle esto y establecer un plan que se hace entre los profesionales de la salud y el colegio y algunos profesionales que están, esto lo llaman necesidades educativas especiales. Por otro lado, como lo decía Amanda, nosotros deberíamos estar muy felices si tenemos niños en movimiento, que opinan, que hablan, porque sencillamente nos está diciendo es saludable y están teniendo un comportamiento esperado. Quiero compartirles una experiencia. Hace unos días estaba caminando por un parque y encontramos un punto donde había una señora con un niño que tendría 4 años o menos y estaba sentado en la sillita. Nos sentamos a comernos el helado y el niño sentado en la sillita. Hay un momento donde el niño se baja de la silla y empieza a darle vueltas a la sillita
y ya como que se quiere ir más, alejarse un poco de la silla, y la señora lo que hace es que de manera violenta lo toma, lo sienta en la silla y le dice que se tiene que quedar quieto. Entonces ahí pregunta, ¿quién es la persona que está teniendo primero una descarga emocional, ¿sí?, que asusta al niño? Y lo otro es, realmente nosotros le podemos pedir a un niño de 4 o menos años que permanezca más de 20 minutos sentado en una silla estando en un parque. No, es complejo. Es complejo, Adri. Mira que aquí es importante también tener en cuenta la parte sensorial, ¿no? Ahorita hay muchos niños que, lo que tú dices, los docentes vienen de pandemia y de estar más de 40 minutos sentados en una pantalla y no podemos pretender que estén 3, 4 horas sentados sin moverse. Y aparte de eso, los regañamos, los castigamos, es que tienes que quedarte quieto. Ahí es cuando es importante que los docentes puedan de pronto utilizar herramientas respetuosas para impartir la cátedra de una manera más dinámica, más lúdica, que les permita a ellos levantarse, hacer ejercicios en clase y tener en cuenta también esa parte sensorial, ¿no? Hay muchos niños que no toleran mucho el ruido y eso les irrita, los lleva a ser de pronto agresivos, pero no es porque quieran, sino porque hay que conocer eso y por eso es tan importante llevarlos a donde un terapeuta ocupacional, especialista en esa parte sensorial, que eso es algo que desconocemos. Yo también estoy como indagando en el tema porque es nuevo para mí, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Son esos niños que a veces golpean muy duro o son muy bruscos, pero no porque quieren hacerlo, sino porque no sienten o son muy sensibles al tacto y demás. Entonces sí es importante esa parte sensorial para que la tengamos presente. Bueno, les damos las gracias a las personas que se mantienen conectadas y quiero compartir un nuevo aporte de una persona. Dice, hola doctoras, buenas noches, ¿cómo podemos manejar a niños con hiperactividad? Quiero decir que el niño nunca puede estar quieto y esperar calmadamente. Entonces, primero hay que tener una valoración y segundo, como lo decía mi colega, es importante que revisemos qué nivel de actividad tienen estos niños en el colegio y en la casa. A veces, pues, por ejemplo, por el tema de la pandemia, los niños estaban encerrados mucho tiempo, en espacios reducidos, papá, mamá y cuidadores estaban en las labores del hogar, estaban en teletrabajo y no tenían mucho tiempo y entonces papá y mamá se desesperaban y decían, pero no se puede quedar quieto. Entonces es muy importante que nosotros, como lo mencionaba mi colega, hagamos cuando tengamos tiempo, hagamos como un abanico de actividades para que los tengamos, para que estemos preparados en el momento que ellos lo necesiten. Hay algo que también es importante y es que, no sé si ustedes recuerdan que hace en una época donde nos decían, bueno, tenemos que empezar a hacer estimulación temprana y a la mamá nos ponían a hacerle unos ejercicios y resulta que estamos en una época que no necesita estimulación, sino los niños están hiperestimulados. Entonces estamos con niños que tienen el ruido de la calle, que tienen computador, que tienen el radio, que tienen el televisor, que tienen la tablet, que tienen demasiados estímulos. Sobreexposición. Exactamente. Y tenemos que empezar a generar conciencia que si queremos que nuestro niño esté un poco más calmado, pues tenemos que ofrecerle un ambiente calmado, porque a veces uno llega a unas casas donde todos gritan, está el televisor prendido, la radio encendida, todo el tiempo nadie se escucha y pues este niño está respondiendo a esa forma como está presente este entorno. ¿Tú qué opinas al respecto, Amanda? Sí, Adri, yo también estoy de acuerdo. Es importante no diagnosticar así como a veces lo hacemos de manera automática que nos sale y tener en cuenta la edad que tiene el niño, ¿sí? No sabemos qué edad tenga, de pronto tiene 4 o 3 años y pues eso es lo esperado para la edad, que no se pueda quedar quieto, que no es sentadito como nosotros queremos. Entonces, proporcionar pronto objetos o actividades que los lleven a ellos a canalizar esa energía y esa emoción que tienen. De pronto hay jueguitos que uno puede hacerlos de que empujen, que tengan que correr, ¿sí? Para permitirles una mayor descarga de energía.
pero si ya vemos que es de manera repetitiva y demás, es importante que puedas hacer una valoración con neuropsicología para identificar de pronto si hay alguna necesidad a nivel sensorial y demás. Va. Bueno, por acá nos dicen muchas gracias por sus orientaciones. Entonces, teniendo en cuenta nuestra promesa, vamos a iniciar a hablar sobre cuáles son esas estrategias para fortalecer las habilidades en la crianza. Entonces, la primera que identificamos es la autoconciencia de nuestras necesidades como adultos. ¿A qué se refiere esto? Fundamental. Primero, hay que atender nuestras necesidades, identificar nuestro estilo de crianza. Primero, cómo yo fui criada, autoritario, de pronto, qué tipo de apego también tuve en mi infancia, desorganizado, ambivalente. En otro live lo podemos hablar acerca de este tipo de apego, pero sí identificar el tipo de crianza, cómo me criaron mis padres. Ojo, sin juzgar ni criticarlo, ¿no? Obviamente. Para nosotros de ahí desprendernos a, bueno, ¿cuáles son esas necesidades que yo tengo insatisfechas? Muchas veces, y me atrevería yo a decir que en su gran mayoría tendían a invalidarnos emocionalmente, de pronto con esa creencia de que desde el amor y demás les dolía vernos tristes, les dolía vernos sufrir y nos invalidaban. Entonces nos enseñaban de que las niñas fuertes, las princesas no lloran, se ven feas, los niños no lloran, los niños son fuertes y demás. Entonces todas esas creencias y todos esos comportamientos que tuvieron con nosotros, pues nosotros muchas veces los vamos a estar manifestando, sin saber y sin culpa, obviamente, sin tratar de juzgar aquí a los padres. Entonces, atender esas necesidades. ¿Cuáles son esos detonadores que a mí me llevan a explotar, a tener como esa pérdida de control? ¿Y qué hay detrás de eso? Mirar siempre la buena intención de los demás. Muchas veces nosotros nos tomamos a modo personal, ciertos comportamientos de nuestros niños. Uy, lo está haciendo porque es que quiere sacarme la rabia, es que mire lo que hace para. Entonces hay que responsabilizarnos. Yo soy la que estoy tomando esa posición y yo soy la que tiene el control de mis emociones, no mi hijo, mi hija. Siempre ver como esa buena intención, ¿no? Pero atender nuestras necesidades primero. ¿Qué me cuesta? Y yo te voy a hacer una pregunta, Adri, aunque el tema de las emociones es el siguiente, pero vamos a hablar de una vez. Cuando a uno lo llaman o le escriben, comúnmente le dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo respondes tú, Adri? Excelente, súper, bien, gracias. Bueno, comúnmente uno responde bien, mal o bien, siempre es bien. Desconocemos una alta gama de emociones. Es difícil ver que alguien diga, no, estoy decepcionado, estoy molesto, ¿sí me entiendes? Estoy abrumado, estoy triste, porque no reconocemos esas emociones en nosotros, pero sí pretendemos que nuestros niños tengan autocontrol, que nuestros niños gestionen sus emociones y demás. Entonces, por eso es tan importante primero trabajar con nosotros, reconocer que hay unas emociones básicas, reconocer que hay otras emociones que se derivan de esas. ¿Mm? El odio se deriva de ¿qué? De la rabia, de la tristeza, ¿cierto? La vergüenza, la culpa son emociones secundarias. Entonces, conocer, aprender a identificarlas en mí, dónde las siento, qué siento y verbalizarlas. Ya me metí al otro tema. Sí, Verbalizarlas. Entonces, atender nuestras necesidades es fundamental. Si yo atiendo mis necesidades, yo puedo responder a las necesidades de mis hijos, pero si yo no tengo esas herramientas, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, entonces antes de que nos pasemos, con respecto al tema de identificar nuestras necesidades, lo primero es reconocer que yo adulto, también a lo largo de mi vida, he de pronto vivido experiencias no muy gratas y muchas veces estamos transitando por dolores que traemos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o aún en nuestra adultez, separaciones, abandonos, duelos, frustraciones, y es muy importante que trabajemos en nuestra sanación. Entonces, de diferentes maneras, desde la parte espiritual, desde la parte física y la parte emocional. Aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. Si yo soy y nuestro comportamiento, si soy una persona que tengo muchos dolores, muchas tensiones, que soy irascible, que me dicen que me comporto a veces que me tienen miedo, dicen, hay personas que yo no entiendo por qué la gente me tiene miedo.
escuchemos eso y busquemos ayuda, porque a veces nos pasa en consulta que llegan, mira, motivo de atención, mi hijo es rebelde, es grosero, grita, no habla, y cuando vamos a revisar después, bueno, papá y mamá, ¿ustedes cómo solucionan sus conflictos? Emiten palabras oeces, son agresivos, tienen control sobre gestionan sus emociones. No, ay, sí, ahora me doy cuenta que sí, pues elevo el tono de la voz, emito palabras oeces, con frecuencia digo cosas que después me arrepiento. Entonces, que como tú lo decías en un punto, que estas situaciones a veces donde no sabemos qué hacer con los niños se conviertan en una oportunidad para autoevaluarnos, no para hacernos daño, decir, no, hice lo peor, hicimos todo al revés, me dijeron una vez. Entonces, es decir, bueno, yo vengo con este conocimiento, voy a desaprender y voy a estar abierta a hacerlo de esta manera porque como lo he venido haciendo, no me está funcionando y estoy teniendo estos resultados. Y van a ver que de esto salen cosas muy buenas. Al principio ir a terapia no es divertido, esto es para valientes, porque vas a escuchar cosas que no te van a gustar. A veces para poder sanar la herida emocional nos toca tocar puntos que nos duelen y a veces no salimos de terapia muy felices. A veces allá en esa remoción lloramos, pero también eso nos va a permitir poder sanar. Entonces, en esa parte... Muchas veces, sí, perdóname. Lo que tú dijiste es importante también en el sentido de que muchas veces esas heridas emocionales, esas heridas de la infancia, no las recordamos. Uno pregunta y dice, no, pero yo no tengo recuerdos de mi infancia y resulta que están muy guardaditos por allá, ya se convirtieron en traumas que necesitan ser atendidos y que muchas veces por esas heridas y dificultades de nuestra infancia, nosotros decimos, yo voy a hacer las cosas totalmente diferentes en mi crianza, pero nos pasamos, digamos, al autoritarismo, a la permisividad total. Entonces, estamos cometiendo ahí errores, obviamente desde el amor, porque aquí pues no se trata de juzgar como lo he recalcado, se trata es de acompañarnos y ayudarnos entre todos a adquirir nuevas herramientas. Bueno, entonces, uno, el tema de atender nuestras necesidades como adultos, que recordemos que somos seres humanos, que también hemos vivido situaciones difíciles y que este es el momento para poder empezar a sanar eso. Dos, y es el tema que ya nos íbamos adelantando y es la importancia de la gestión emocional. Entonces hay un término que se ha puesto de moda y es el tema de la inteligencia emocional y de la gestión de las emociones. Y como lo decía Amanda, es aprender a reconocer las emociones, a establecer que no son ni buenas ni malas, sino que a veces la forma como sentimos y vivimos esas emociones no es divertida, como por ejemplo en el tema de la tristeza, que se nos baja la energía, que nos sentimos muy vulnerables, o cuando tenemos miedo, que temblamos, que vienen a nuestra mente pensamientos muy negativos, catastróficos, pero tenemos que tener en cuenta que las emociones son naturales, que son inherentes al ser humano. Hace poco yo compartía aquí en mi perfil de mis cuentas, en las noticias de mis cuentas, cómo Sebastián Yatra, luego de la intervención en los Oscar, cayó rendido a llorar. Y parte de las observaciones que hicieron cuando él cantó en los Oscar es que temblaba muchísimo. Entonces ahí, ¿qué le estaba diciendo su cuerpo a ese hombre? Pues que era un momento muy emocionante, muy importante en su vida, que podría tener miedo o que estaba tan alegre, o sea, no sabemos porque no lo conocemos, pero eso no significa que él no fuera algo no sano, sino que sencillamente estaba viviendo una experiencia altamente intensa y que su respuesta emocional correspondió a eso. Entonces, Amanda, cuéntanos ahora que tienes allá los muñequitos de las emociones, la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones como adultos para estar mucho más empoderados en la crianza. Bueno, es fundamental porque este es el tema, creo que el tema central para todos. Nosotros como adultos tendemos a perder la paciencia fácilmente y la paciencia la perdemos también porque pues desconocemos y no tenemos esas herramientas para gestionar y transitar por las emociones.
Cuando nosotros hablamos de transitar por la emoción es que aprendamos a identificar qué es lo que tengo. Digamos, una situación, un detonante es que hice un trabajo para la empresa en la cual estoy ahora laborando y me digan, no, te quedó mal, no, no está bien, y yo toda la noche trasnochando. ¿Eso qué me va a generar a mí? Frustración, Frustración, enojo, rabia, tristeza. tristeza, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que hacemos es tratar de persuadir esa emoción, invalidándola y bueno, no pasa nada, no pasó nada, todo está bien, y resulta que hay que aprender a verbalizar, reconocer. Cuando tú verbalizas, le mandas un comando a tu cerebro para que permita bajar la intensidad. Entonces, yo decir, tengo rabia porque tenía hartas expectativas frente a ese trabajo que hice, y respiramos. A veces la gente dice, ay, pero respirar qué, o sea, todos los días lo hacemos y no. Resulta que hay unas estrategias para aprender a respirar, ¿sí? Una respiración diafragmática, que nos tomemos unos minutitos para hacer 3 respiraciones profundas, sostener y soltar. Eso nos ayuda a bajar la intensidad a nivel de la emoción. Le mandamos ese comando al cerebro. Entonces, cuando nosotros respiramos, verbalizamos y respiramos, permitimos que baje intensidad de la emoción. Y vamos a estar en un proceso que nos va a permitir a nosotros pensar mejor en esa solución que voy a hacer, en esa solución que voy a tener en cuenta para resolver esa situación que se me presentó. Es como el semáforo, ¿sí? Y se trabaja el semáforo emocional con los niños también por eso, porque el rojo, ¿qué es? El rojo nos dice para porque si yo no paro, ocurre un accidente. A nivel emocional es lo mismo, si tú actúas bajo una emoción que te pone reactivo como la ira o la tristeza o cualquier otra emoción, tú vas a responder de modo automático y muchas veces no vamos a ser conscientes de qué es lo que decimos o hacemos, que eso es lo que ocurre, que a veces la gente reacciona en automático y responde y después como que caen en cuenta de Dios mío, ¿qué hice? Y llega la culpa y llega el látigo, ¿cierto? Entonces es importante eso, aprender a identificar para parar cuando es pertinente hacerlo. El amarillito que nos indica pensar, el amarillo nos lleva, bueno, ya casi, nos damos el tiempo para pensar en las posibles soluciones y alternativas y ser conscientes de que toda decisión tiene una consecuencia y yo debo hacerme responsable de esa consecuencia. Y cuando ya está en verde es porque tú ya puedes avanzar, porque ya tu emoción ha sido gestionada y tú ya puedes tomar una decisión de manera adecuada, ¿sí? Y ser consciente de ella. Entonces, eso es importante cuando hablamos de gestión emocional. ¿Por qué es importante en los adultos? Porque yo soy el que le presto esa escalerita a mi hijo, a mi hija, para enseñarle cómo se regula. Si yo cuando tengo alguna situación pierdo el control y empiezo a gritar, ¿qué le estoy enseñando? Pues que así se resuelven las cosas, de que griten, no está mal gritar tampoco, pero sí es importante mantener nuestra calma y nuestra serenidad porque eso es lo que nosotros le transmitimos a ellos, el reconocer, no invalidarles, el hecho de que se cayó y uno, ay Dios mío, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, toma, te doy una chupeta, te doy un helado, estamos invalidando, eso quiere decir que él va a decir, no importa lo que yo siento, porque no me prestaron atención. Es lo mismo si tú, Adri, me dices, no, Amanda, imagínate que terminé con mi novio, llegas llorando y yo, ay, Adriana, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes, ¿tú qué vas a sentir? Es ponernos en el zapato de nuestros niños. Si se te Sí, perdió un claro. juguete y para mí era el juguetico más ridículo que dan en Yogo Yogo, yo digo, ay, qué bobada ese juguete, pero es que para ella lo era todo. Lo mismo para mí, se me perdió mi celular, ¿ves? Entonces es como que a veces uno ponerse en el lugar de los niños y validarnos porque el validar, el permitirle transitar por esa emoción, le va a permitir más adelante, Adri, que pueda resolver los retos que la vida presenta. Porque no Vale. vamos, y yo ayer le decía a una mamita eso, yo le decía, no podemos tener nuestros niños en burbujitas porque la vida los va a preparar, se van a enfrentar a la vida y ahí no va a estar mamá y papá y ahí es donde ellos van a usar esas habilidades, van a poner límites, van a saber gestionar esa frustración y van a responder de manera óptima para poder llegar a ser esas personas exitosas que tanto queremos. Bueno, entonces ahí es cuando nuevamente conectamos este tema de inteligencia emocional con el desarrollo evolutivo. Entonces, es importante como que nos pongamos en los zapatos de los niños, imagínense, si yo tengo un muñeco o una almohadita, una cobijita que me hace sentir seguro, o un juguete, un muñeco, que
se estaba convirtiendo en mi compañía, me representa seguridad y se pierde, pues para él es muy doloroso. Igual con el tema de los adolescentes que dicen, no, es que mi amigo se fue para otra ciudad o nosotros nos vamos para otra ciudad. Recuerdo que una persona me dijo, no, nosotros nos vamos a ir para otra ciudad, pero yo ya le compré un perro. Entonces, como diciendo, los amigos y la familia que va a dejar, yo la voy a reemplazar con un perro. Entonces, a veces esa persona, en medio de su amor, consideró que la estrategia adecuada era esa, pero ahí era importante lo que trabajas es la anticipación de ver, bueno, te vas a despedir de ellos, vas a seguir en contacto, cómo vamos a continuar esa amistad para que no sea muy fuerte. Entonces, recordemos la importancia de validar esas expresiones que ellos nos dicen. Si un niño me dice, mira, a mí me duele esto, me siento mal, no me gusta, hay que tener una escucha muy activa porque más adelante en el punto de comunicación y confianza, este factor va a incidir de manera muy importante. Listo. ¿Algo que más para agregar en el tema de gestión de emociones? No. Listo, No, bueno, el siguiente, entonces, siguiente, que es la tercera estrategia, es ver estas situaciones y comportamientos de los niños como una oportunidad de aprendizaje. Ya hablamos de ese tema, pero sí es importante retomarlo, porque muchas veces lo que hacemos es reprimir. Vemos un comportamiento, un mal comportamiento, como una oportunidad para castigar. Entonces, ahí es donde yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es mi intención? Nosotros amamos profundamente a nuestros hijos, pero a veces sí es importante preguntarse, ¿cuál es la intención que yo tengo de este castigo? Que mi hijo aprenda, de esa herramienta que voy a usar, de que mi hijo aprenda o le duela. Obviamente no creo, o diría yo, perdón, no digo obviamente, diría yo que como padres de familia no estamos buscando permitirles el dolor a nuestros hijos para que aprendan, pero el castigo es eso. El castigo lo que logra es que los niños se repriman, lo que logra es que los niños se alejen, se desconecten de nosotros y no logra el cometido que es enseñarles aquella habilidad que no tienen, ¿sí? Entonces, toda esa oportunidad, todo ese mal comportamiento que yo veo a través de mis ojitos, de mi automático y de mi parte emocional, es verla como una oportunidad para decir, bueno, ¿qué es lo que le falta? Tengo que aprender a verlo de una manera diferente, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque de pronto no sabe verbalizar y decir, mamá, me pasa esto, sino que a través de ese comportamiento me está indicando algo, alguna necesidad y demás. Conocer también el desarrollo, y vuelvo y no habla acá, porque a veces hay niños que en la noche es un problema para que se duerman y los papás, pero es que no sé qué hacer, ya le metí con agua fría, ya le di una palmada y no sé, y resulta que tiene sueño, tiene hambre, ¿sí? Y nosotros como padres somos los que conocemos a fondo a nuestros hijos, entonces tenemos la respuesta ahí, sino que hay que saber leer, hay que saber comunicarnos y acercarnos. A veces hablamos mucho y hacemos mucho ruido, pero a veces es más importante como aprender a escuchar y analizar esa parte. Vale. Y ahí me gustaría, pues, con ese tema, es importante que estemos abiertos a buscar ayuda de diferentes áreas, médica, es importante si está presentando algo, cambios de comportamiento, lo que hablaban de déficit de atención, de trastorno por hiperactividad, antes de ponerle un título y una etiqueta, que sea evaluado por el médico, descartar si es algún médico, tener el concepto de psicología y no sentirnos avergonzados porque a veces las personas llegan al psicólogo como diciendo, pues, esto es lo peor. Recordemos que no deberíamos asistir a una consulta psicológica cuando ya está pasando algo, sino antes, revisar, ¿sí? Porque a veces desde mi óptica como papá, mamá o abuelito, yo siento que en casa lo estamos haciendo todo bien, pero cuando llegamos a consulta nos damos cuenta que hay muchas cosas por fortalecer, el tiempo, la comunicación, el ejemplo que estamos dando, las estrategias, cómo se está afrontando la situación, y es muy importante conocer un concepto que esté fuera
de eso, porque a veces uno ya está con visión de túnel, entonces se ciega ante unas cosas y es importante estar abierto a recibir ayuda. Recordemos que así como nos preocupamos porque los niños estén vacunados, que no tengan caries, bueno, que tengan una sonrisa linda, también es importante que trabajemos por el bienestar y la salud física y mental de los niños. Listo. Bueno, siguiente. Estrategias de comunicación, conexión y confianza. Antes de que Amanda intervenga, hay algo que me ocurre mucho en consulta y es que papá y mamá de adolescentes, no sé, ahorita tú me cuentas de niños, dicen mucho, no entiendo por qué mi hijo o mi hija no me tiene confianza. Entonces revisemos ahí qué acciones estamos implementando para fortalecer esa conexión, esa comunicación y esa confianza. Sí, Adri, aquí es importante, los momentos de conexión son esos momentos que nosotros cedemos para ofrecerles a ellos seguridad, para fortalecer ese vínculo, que no necesariamente, y lo decíamos al principio, tiene que ser de todo el día compartir o gastar dinero y demás, sino establecer esa conexión a través del contacto, a través de la parte visual, del tacto, ¿sí? De los gestos, ser coherentes, revisar cómo nos estamos comunicando y qué es lo que queremos transmitir a ellos, utilizar un lenguaje muy concreto, a veces como que tratamos de llenarlos de información y como esos TikTok que a veces pasan que el papá está dando cantaleta y el chico como que no lo está oyendo porque no son concretos en lo que quieren, es ver y revisar ese tipo de lenguaje y conectar con ellos a través de la escucha, de soltar como esas cosas que nos pueden distraer y prestar atención a sus necesidades, un abrazo, una palabra de afecto, te entiendo, te comprendo, no juzgar inmediatamente, sino tratar de entender y traducir. Ser ese traductor emocional también nos sirve, o sea, veo que estás triste, veo que estás enojado, te entiendo, a mí me pasó también. Empatizar es muy importante. Sí, mira que en el tema con adolescentes, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo, es esperado que después, ya ahorita, después de los 10 años, ya los niños y las niñas están manifestando interés, gusto, atracción por otros niños o niñas. Y muchas veces cuando los niños se acercan a su papá, a su mamá o a un familiar o hasta el mismo profe y le cuentan, a veces se ríen, a veces les dicen que eso es malo, que eso es pecado, que está mal. Y les hacen pues bullying. Les hacen bullying y pues ¿cuál es el efecto que estoy generando con ese comportamiento? Pues colocar una barrera, entonces la próxima vez que el niño diga, ay, quiero contar esto, me pasa esto, va a decir, no, pero es cierto que esa persona se burló o se rió de mí. Entonces es importante que revisemos cuál es la actitud que asumimos cuando una persona, y ahí sí lo podemos hablar en general, se acerca a contarnos algo íntimo, ¿sí? Lo juzgamos. Respetar la privacidad es importante, Adri. Entonces, algo que, por ejemplo, yo todo el tiempo les digo a mis pacientes es, oye, gracias por la confianza, porque sé que venir acá a exponer tu vida, a contarme tus cosas, no es fácil. Igualmente, los niños deberíamos compartir esta serie ¿de qué? De oportunidades para poder, y si es algo que me está diciendo con respecto a la sexualidad, pues evitar alarmarse, y si no considera que tiene en ese momento la respuesta o la información para darle a ese niño o a ese adolescente, decirle, oye, mira, no lo sé, pero vamos a buscar a una persona que nos oriente al respecto. No está mal, no es ser un mal padre el decir, oye, no tengo la información. Sí, pero con muchísimo gusto buscamos, pensamos quién nos puede orientar al respecto y aclaramos esa inquietud. Es muy diferente a sobresaltarme, decirle eso es pecado, eso es malo, ¿por qué lo hacen? Porque ahí estamos cortando de alguna manera la comunicación. Y otra parte que es muy importante en el tema de conexión es sacarnos de la cabeza que cualquier actividad que yo quiera compartir genera un costo. Podemos hacer muchísimas cosas en casa, cosas del común, como arreglar la casa, como cocinar,
pero volverlas un momento divertido, porque a veces vemos que estar en casa y estar en familia es caótico. Y entonces tenemos que, como adultos, darnos la oportunidad de divertirnos, ¿sí? Jugar, reír, compartir, porque esos son los recuerdos bonitos que cuando ya los chicos crezcan, nos van a quedar. No sé, yo los invito a que piensen en este momento, un momento lindo que hayan compartido con su papá y su mamá. ¿Lo recuerdan? Sí, entonces, y son cosas muy sencillas. Yo recuerdo mucho a mi papá que nos daba canasticos y nos íbamos con él a la plaza y cada una metía, yo iba con mis hermanitas y con mi mamá recuerdo haciendo aseo, a mi mamá le gustaba mucho cuidar el piso y ponía unos trapitos y nos jalaba. Son cosas muy simples, pero que tienen un significado que marca nuestra vida. Entonces, la crianza no es solo estrés, peso, responsabilidad, sino también tenemos que garantizar momentos bonitos y divertidos y eso nos va a unir muchísimo. Sí. Listo, siguiente, ya vamos a finalizar. Rutina, seguridad y anticipación. Nos alargamos mucho, pero es que siento que hemos cortado tanto. Bueno, no, la rutina. Ahí cuento que ahí sigue la audiencia y ahí nos siguen escribiendo. Ay, qué chévere, me alegra mucho. Estos espacios se deben dar y la verdad uno puede ir haciendo sus cosas de la casa y puede ir escuchando. Eso lo hago yo todos los días también. Entonces, cuando hablamos de rutinas, proporcionar seguridad y anticipar, pues es importante manejar con los niños rutinas claras. Más en estos espacios, por ejemplo, de que salieron de pandemia y retomaron colegio. Entonces, aquí es importante la anticipación. En los niños es un proceso de adaptación complejo porque, como yo lo dije hace rato, hay niños que pasaron de primaria a bachillerato. Entonces, el proceso de adaptación es complejo y es importante hacer como unas historias sociales, qué es lo que se van a encontrar, ya de pronto otros docentes, si los cambiaron de colegio, como acercarlos un poquito más a esa realidad que van a empezar a vivir si no han ingresado al colegio. Esas son historias sociales que son una herramienta importante de disciplina consciente y me parece muy bonita porque también nos sirve como de anticipación a lo que va a anteceder, ¿sí? La anticipación, ¿qué es? La anticipación es una de mis herramientas favoritas y la verdad es mágica. Si lo empezamos a aplicar, ustedes se van a dar cuenta. Y yo te pregunto, Adriana, si yo te digo ahorita, Adriana, te tienes que ir ya para Bucaramanga, alista maleta y te vas, ¿tú cómo reaccionas? Pues no, rico porque están tus papás allá. Enojada, yo, ¿cómo así, Amanda? Total. Tengo la ropa sucia. Porque no te estoy anticipando, pero si yo te digo a ti, Adriana, mañana tienes vuelo a tal hora, vas a hacer esto, lo otro, tú ya estás preparada y ya vas a estar un poco más segura de qué es lo que va a suceder. Entonces, es una herramienta fundamental en el sentido de que le permite a los niños bajar ese nivel, esa intensidad de ciertas emociones al yo querer que haga algo. Entonces, voy a dar un ejemplo más claro. Sucede en el parque, que yo siempre lo veo cuando llevo a mi hija y a mí me pasaba. Cuando un niño está haciendo una actividad que le genera placer, pues ¿qué va a querer? Que no le priven de ese placer de seguir jugando. ¿Qué suele suceder? Que los papás nos tenemos que ir, nos vamos ya. Entonces es ya, y cogen a los niños y obviamente eso les genera los desregula, pero yo quiero parque y se tiran al piso y lloran y demás porque pues fue una manera irrespetuosa también de irrumpir a esa actividad que está haciendo el niño. Entonces, cuando yo anticipo, ¿qué podemos anticipar? Con un relojito de arena, con un time out que los venden, con un cronómetro del celular, o simplemente yo le digo, te quedan 5 minutos, dependiendo de la edad, porque hay niños que aún se les dificulta mucho conocer esta cuestión del tiempo. Entonces, yo les puedo decir, te queda un ratito más, me siento, me acerco otra vez, ya casi nos vamos. O 2 vueltitas al resbaladero y ya casi nos vamos. Delimito cuánto es el tiempo que le queda. Y cuando ya es ya, digo, mi amor, ya es hora de irnos. Súper, eso es mágico, en serio que funciona. ¿Por qué? Porque yo ya estoy preparando a la niña o al niño para la actividad que viene después. Nos vamos ya, pero le anticipé. Obviamente, van a haber niños que van a hacer su pataleta, porque hay casos, obviamente. ¿Qué queremos ahí? De que utilicemos esas herramientas de gestión emocional.
Cuando el niño hace su pataleta, te entiendo, quería seguir jugando y mamá te dice que nos vamos para la casa. Yo te acompaño, mi amor, pero nos vamos. Ahí somos firmes y amables. No le pego, no lo regaño ni nada, ni lo castigo, ni amenazo, ni chantajeo, sino le digo, yo te entiendo, es difícil porque quería seguir jugando, pero nos vamos para la casa y te acompaño. Lo alzo, si es de brazos, o lo cojo de su manito, se va llorando, pero ahí está mamá y mamá te acompaña. Yo debo ser la calma del niño. La anticipación es maravillosa para eso, para todo, cuando están viendo televisión y demás. Y las rutinas, claro que son importantes también. Podemos hacer rutinas o imágenes visuales para que ellos puedan conocer qué actividad le sigue teniendo en cuenta la dinámica que tenemos en la familia. Digamos que se les dificulta lavarse los dientes, entonces a través de las visuales es maravilloso con los niños de primera infancia. De pronto los grandecitos ya no pasan por esa situación porque ellos ya tienen más herramientas de autocuidado, pero con los niños funciona súper bien. No, Va al baño, después te cuento que, por ejemplo, el tema de anticipación lo trabajo mucho con pacientes ansiosos. Como hacemos claro, el ejercicio de decir, bueno, y dime cuáles son las situaciones que te generan ansiedad, ¿sí? Antes hacemos un ejercicio donde ellos revisan eso. Entonces, por ejemplo, no, a mí me genera ansiedad cuando es el momento del desayuno y mi hija no está comiendo y yo estoy acompañando al adulto. Entonces le digo, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos porque ya sabemos que en algunas mañanas va a ocurrir esto. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Entonces, al tener esta posibilidad de que yo ya sé que esto me hace lo que tú llamas detonar, entonces ya sé que tú dices, bueno, voy a buscar unas estrategias para motivar ese consumo de alimento de mi hijo y ya no perder la calma, porque a veces el tema es que nosotros los adultos nos encanta tener el control y cuando sentimos que la situación baja, no tenemos el control, lo perdemos, entonces es cuando explotamos y sale allá nuestra furia, nuestro enojo y situaciones que a veces no son muy sanas y que asustan a los niños. Y entramos como en un juego de poder, entonces yo tengo la razón y yo soy quien manda y demás, entonces son cositas que se presentan, obviamente. Y bueno, esas herramientas son fundamentales, eso nos da para otro live, pero estoy como ahondando un poquito, ¿no? Bueno, aquí ya hay personas que nos están saludando. Antes de que nos desconectemos, llevamos 1:22. Muchísimas gracias a las personas que se mantuvieron conectadas. Si no se lo vieron, ahí que va a quedar guardado. Si ustedes tienen un amigo, un familiar que considera que necesita estas herramientas, lo invitamos a que se conecten. Amanda, antes de finalizar el encuentro, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, cuéntanos tú qué servicios ofreces y cuáles son los medios para contactar. Bueno, mi Adri, antes que terminar, sí me gustaría como concluir. Importante, y las teníamos acá escritas. No existen paternidades ni maternidades perfectas. Estamos en constante aprendizaje. Día a día es una oportunidad nueva para que nos replanteemos qué hicimos mal, ¿sí? Estamos aprendiendo, entonces se puede reparar, pero reparar desde corazón, aceptar que cometemos un error, eso no nos va a delimitar con nuestros niños en cuanto a que perdemos autoridad, jamás, sino le estamos enseñando también que somos seres humanos y que cometemos errores, el aceptarlo. Se puede llevar una crianza basada en respeto y el amor, desde la firmeza, desde la amabilidad. Es un reto totalmente. Yo llevo en esto ya 2 años y algo, y aún me cuestan muchas cosas, pero voy y estoy contenta porque estoy transformando mi vida y veo los resultados. Y eso es lo importante, no competir con nadie, no compararnos, porque las redes sociales muestran maternidades y paternidades muchas veces perfectas que no lo son. Somos seres humanos que cometemos errores y estamos aprendiendo. Nosotros los adultos somos los responsables de la salud mental de nuestros niños, pero atendamos primero nuestras necesidades, ¿sí? Y la última que teníamos, bueno, siempre es importante atender nuestras necesidades y ser la prioridad, escucharlos, respetarlos, tengamos en cuenta siempre nosotros conocer qué es lo que nos está sucediendo y qué nos detona. No nos tomemos las cosas a personal, veamos siempre la mejor intención en nuestros niños y tengamos en cuenta la etapa del desarrollo.
no exijamos que ellos hagan cosas que en su desarrollo no son las que corresponden y no son las esperadas. Entonces, eso quería decir. Mis redes sociales es mi emprendimiento que amo y adoro, porque yo soy psicóloga, pero este tema de crianza me involucró tanto que estoy de lleno también. Mis redes sociales son @crianza.paratodos en Instagram, en Facebook. No soy muy activa porque trato de compartir cosas como de mi vida y lo que me funciona y demás, y me cuestan las redes sociales, me cuesta bastante manejar todos estos equipos, pero ahí vamos, estamos aprendiendo. Yo doy asesorías en crianza, entonces ahí me pueden buscar en mis redes. Ahora colocamos acá abajito de pronto el teléfono o algo, y con muchísimo gusto, pues ahí estamos para acompañarnos, para aprender y desaprender. Vale. Entonces, Amanda, muchísimas gracias. Por acá hay muchas personas que nos están agradeciendo. Nos gustaría, cuéntenos si les gustaría que nuevamente hiciéramos un encuentro con Amanda y qué tema les gustaría. Yo siento, Amanda, que el tema del manejo de las emociones, tanto cómo enseñarlo, cómo trabajarlo nosotros y cómo enseñárselo a los hijos, es una necesidad apremiante, porque muchas veces por eso es que pues nos comportamos de manera violenta. Entonces, aquí una mamita y profesional nos dice muy buena reflexión en cuanto a la crianza. Muchísimas gracias. Nos tomamos 1 hora 26 minutos. Felicito a todas las personas que se conectaron con la transmisión, porque esto demuestra el primer paso. El cumplimiento del primer paso, que es las necesidades. Si yo no sé, busco a alguien que lo pueda saber. Y también aquí dimos mucha información, no solo para los niños, sino creo que la información fue muy dirigida también al tema de adultos, ¿vale? Entonces, Amanda, muchísimas gracias por acompañarme en este proceso, y la próxima transmisión que vamos a hacer, la vamos a hacer en las redes sociales. Aquí dice adolescentes en crisis por emociones. Acompañen y validen. Listo, aquí muchas gracias, me imagino. Listo. Dice muy buena ayuda, gracias. Entonces, a todas las personas que se conectaron, también les damos las gracias. Pues una forma de que ustedes nos pueden ayudar a nosotros es compartiendo. Si no siguen nuestras redes sociales, que las sigan. Todo el contenido que estamos haciendo, Amanda y yo, tiene un propósito, y es fortalecer las familias. Recordemos que en Colombia no estamos teniendo la mejor salud mental, y la mejor estrategia es la prevención. Y si pues ya estamos como presentando algo, informarnos, educarnos y poner en acción eso. Entonces, nos gustaría que en una nueva oportunidad nos acompañaras, Amanda. Muchas gracias por tu tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga y que pasen muy buena noche.